Vamos a dar paso a esta pequeña conversación que vamos a tener durante un ratito. Creo que va a ser interesante. Vamos a hablar de innovación, de sostenibilidad, de materiales, de procesos de producción y bajo el título ¿Cómo repensamos y reproducimos espacios con tecnologías y materiales de menor impacto? Lo que vamos a pretender transmitir es diferentes maneras de trabajar con impresión digital, con materiales reciclados o reciclables, especialmente. Hay un pitido y no sé si soy yo. Vale. En diferentes espacios y focalizando especialmente en el ámbito de la decoración o el añadir diferentes elementos a un espacio para darle una vida concreta. Entonces, ¿por qué este título? En Epson, y me toca a mí ahora hacer una muy pequeñita cuña, y creo que yo no hablaré más, en Epson nos centramos especialmente en el desarrollo de tecnologías de impresión digital que justamente vayan en la línea de lo que aboga el título, la línea de generar menor impacto, reducir el consumo energético, permitir trabajar dentro del ámbito de la economía circular, y hay muchos ejemplos que hemos estado comunicando directamente como marca en los últimos tiempos, incluso un proyecto que hoy también conoceréis, del cual los ponentes que tenemos hoy han formado parte, y con todo ello pues queremos transmitiros un poco este ecosistema mental en el que se está trabajando bajo el punto de vista de la sostenibilidad. Y hoy tenemos a Nacho Caballero de Carton Lab. Tenemos también a José Luis Moreno, José, de Textilfy, ambos CEOs de las empresas, y que pues bueno, nos van a hablar un poquito en base a este título, cómo están trabajando ellos, qué tipo de proyectos son los que más están saliendo en relación a esto, y dar algunos consejos también sobre cómo adentrarse en este mundo de la impresión más sostenible. Entonces, así, para empezar, comentaros que tenéis aquí también los LinkedIns de cada uno, por si queréis ahorraros el buscarlo en este QR. Y Nacho, así para empezar, en base al título de la línea cómo trabajamos, cómo repensamos, reproducimos espacios con materiales y técnicas de menor impacto, ¿cómo encaja Carton Lab en ese título o en esa concepción, en esa manera de trabajar? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero de todo, gracias, Raúl, por invitarnos a participar en esta mesa redonda, ya que nos parece un tema como muy fundamental, muy radical relacionado con lo que nosotros hacemos. Por dar un poco de background de lo que hacemos, Carton Lab es un laboratorio de cartón, como el propio nombre indica, ¿no? Somos un estudio de diseño y producción de proyectos y también de productos, todo producido con cartón. Llevamos ya 15 años, estamos ubicados en Murcia, pero producimos para todo el mundo, demostrando realmente que hay una forma muy diferente de producir en este mundo de los eventos, ¿no? Y lo hacemos con cartón, de una forma muy ágil, personalizada. Trabajamos para empresas que buscan una diferenciación y que comparten, como el caso de Epson, valores relacionados también con la sostenibilidad y con la economía circular, ¿no? Entonces, en esa línea, Carton Lab es bastante obvio cómo trabajamos, ¿no? Trabajamos con un material como es el cartón, que de por sí es fantástico porque es muy transparente a la hora de poder determinar cuál es su origen, cómo se manipula, cómo se imprime, cómo se troquela, ¿no? Trabajamos con materiales sostenibles, con certificado FSC, que casi nos permite determinar el árbol del que se extrajo la pulpa virgen que proviene de ese cartón, ¿no? Luego el corte es por corte con control numérico, y el acabado que utilizamos en la mayoría de nuestros proyectos pues es impresión digital. Y depende del proveedor con el que trabajemos, pues hay facilidad de conseguir tintas más o menos sostenibles, ¿no? Que todavía hay bastante margen de maniobra en ese aspecto. Trabajamos en el campo de los eventos, de los stands, y también, como en el caso del proyecto que vamos a ver luego, del interiorismo. Y ahí el ejemplo de los hoteles es clave, ¿no? Y el proyecto que vamos a mostrar a continuación habla un poco de una forma de producir
que tiene que ver con una filosofía de diseño casi como la de IKEA. Son piezas de cartón que llegan y se ensamblan unas con otras como si fuera un puzzle, ¿no? Sin necesidad de mano como especialmente experta. Todo se puede desmontar, se puede apilar en plano, reutilizar, y es como muy eficiente en términos de montaje, de reutilización y de transporte. Genial. Así, para dar también una introducción y conocer Textilfy, hemos conocido Carton Lab, vamos a conocer Textilfy, que además pertenece a un grupo empresarial. José, no sé si nos quieres dar unas pinceladas. Yo lo comento. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Textilfy surgió, nos tenemos que remontar a la crisis del 2008, porque empezó un movimiento en aquel entonces que mucha gente se hacía sus propias cosas, el do it yourself famoso. Empezaron mucha gente a hacer en sus casas sus propios productos y tal, y yo tenía en aquel entonces una plataforma que dábamos soporte a esa gente para que pudiera vender en internet sus productos, como una especie de Etsy, ¿no?, americano. Y mucha gente, teníamos un foro muy activo, que ya nos hemos olvidado también de los foros, teníamos un foro muy activo que mucha gente nos demandaba que quería imprimir sus propios diseños, ¿no?, que todo lo que encontraba en las tiendas de tela y demás era pues como algo así muy genérico, y entonces veíamos el mismo producto, el mismo monedero con los mismos diseños de tela en diferentes tiendas. Entonces la gente decía, oye, si yo soy diseñador y quiero hacer mis propias telas, me encantaría encontrar un sitio en España que pudiera imprimirme eso, ¿no? Y entonces rompimos de alguna manera porque, claro, la industria textil tradicional te pedía unos mínimos muy altos, ¿no? Te pide pues, de 50 metros en adelante o cosas así, y todo con el mismo diseño. Entonces nosotros empezamos en principio con los tejidos de poliéster, que eran más fáciles de producir, con una impresora Epson precisamente también, haciendo sublimación. Y desde 1 metro en adelante los clientes, pues también todo online, los clientes podían subir a una página web su diseño e imprimir desde 1 metro en adelante. Y además en ese metro meter todos los diseños que ellos quisieran, ¿no? Entonces, claro, a esa gente le llegaba a su casa 1 metro con 7 o 8 diseños, y con esos 7 o 8 diseños hacían los monederos, bolsos o cualquier otro producto textil que se le ocurriera. Luego eso ha ido evolucionando, que ahora entraremos más en detalle, ¿no?, de cómo hemos ido cambiando y demás. Y bueno, pertenecemos a un grupo también que estamos muy centrados en el sector de los eventos. Aparte, pues hacemos este tipo de cosas. Fabricamos también stand y tenemos varias empresas que dan soporte a eso. Pues nos vamos a mover en el entorno del cartón y del textil, unidos entre sí por ese concepto de la sostenibilidad, de la economía circular, de la recuperación, y vamos a conocer un poquito más de cada uno, más en detalle. Nacho, vosotros en Carton Lab, se os presenta un proyecto. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo se piensa el proyecto? ¿Cómo lo concebís en base al cartón? ¿Cómo trabajáis con ese cliente? Y también, si te parece, voy a aprovechar y voy a poner algunos ejemplos de Carton Lab para que vayan viendo. Muchas gracias. ¿Vale? Rotando. Vale, pues miren, en Carton Lab tenemos 2 líneas de trabajo. Una es una tienda online con diseños, que esos diseños precisamente han ido saliendo de muchos de los proyectos que hacemos, y otras son proyectos más a medida, son proyectos muy customizados. Entonces, ¿cómo empezamos esos proyectos? Pues últimamente nos gusta empezarlos pensando en cuál va a ser su final. Es decir, si el cliente lo quiere reutilizar o si va a tener una segunda vida ese proyecto, ¿no? No es igual que si solo va a ser un proyecto como que se va a utilizar durante una sola vez, ¿no? Trabajamos muy de la mano con el cliente para conseguir construir con cartón y con materiales sostenibles esa diferenciación. Al final, trabajamos en el mundo de los eventos, y estas imágenes que estáis viendo también tienen que ver con los hoteles, pero no desde el punto de vista más arquitectónico, sino de los eventos que tienen lugar en hoteles, ¿no? En congresos, meetings, donde hemos descubierto que hay unas oportunidades de trabajo enormes, ¿no? Porque son sitios muy caros de alquilar, y tú con estas estructuras de cartón totalmente personalizadas puedes conseguir brandear un edificio entero, ¿no? El salón de actos, los stands, la señalética, y lo puedes hacer en menos de 24 horas y sin causar ningún prejuicio para el resto de los clientes del hotel, sin ruidos, sin olores, y bueno, son sitios también muy amables de trabajar, más que este sitio, que a veces es un poco agresivo, el de las ferias, ¿no? Hemos descubierto que para nosotros, es una oportunidad de trabajo muy importante. Todo llega paletizado, en plano,
y es como un kit de montaje, como os he comentado antes, piezas que se encajan unas con otras. Y hablando de ese final de los proyectos, yo aquí hay una cosa que me gustaría pues bueno, compartir, que es que para nosotros a día de hoy la circularidad o la sostenibilidad no es no dejar las cosas peor, es decir, no contentarnos con reciclar o con reutilizar, sino ir más allá, ¿no? Intentar aportar algo más y mejorar cómo están las cosas, ¿no? Y eso estamos intentándolo hacer con estos proyectos de varias maneras, o bien provocando que este material se reutilice por parte del cliente o por parte de organizaciones incluso educativas o de que tengan que ver con alguna ONG o algo así del área local donde trabajamos. Cuando se termina el evento vienen y recogen y recuperan el material ellos y lo reaprovechan. O incluso trayéndonos de vuelta el material a nuestras instalaciones y haciendo con él otras cosas. Y también donando ese material pues, a colegios, a ONGs o algo así, ¿no? Intentando alargar todo lo posible esa segunda vida de los materiales, más allá de que de por sí sean reciclables. Y esto es un tema que bueno, compartía con vosotros el otro día, pero que ahora mismo a mí me tiene un poco obsesionado, ¿no? No quedarnos tranquilos solo con producir cosas de cartón que sabemos que son reciclables. En base a ese final en el que también pensáis, hablando de la impresión digital, UV, vinilo, ¿cuál es la preferencia o en qué casos optáis por uno o por otro, pensando también en ese final? Hemos trabajado a veces en ferias del vino, del aceite, donde por la propia naturaleza del cartón, pues a veces requiere pues que sea un poquito impermeable o que no se deteriore tanto. Ahí intentamos utilizar siempre material acabado vinilo. Si no, vamos siempre a impresión directa, ¿no? Hay un reto que nos ha propuesto uno de nuestros clientes que es súper interesante y que de cara al futuro creo que, no sé, que puede tener mucha salida, que es una impresión con tintas conductivas para que el stand y las piezas de cartón y el mobiliario funcionen como una especie de circuito, como una especie de máquina, ¿no? Y tenga incluso baterías integradas impresas, ¿no? Eso igual lo hablaremos luego más adelante, pero creo que es un campo de desarrollo para el futuro que va más allá de la impresión. Una segunda función incluso, ¿no? También al propio material. Sí, sí. Vamos a Textilfy, José, y cuando vuestros clientes os encargan un proyecto en función de los metros que decías, del ámbito textil, ¿qué valor tiene el aportar esa distinción en sostenibilidad o ese discurso de nosotros tenemos todo esto en cuenta, el tipo de materiales y demás? Y también si nos puedes hacer un repaso de qué tipo de materiales estáis utilizando en cada caso. Aprovecharé y pondré también algunos ejemplos vuestros. Sí. Nosotros, digamos que tenemos dos servicios principales. Uno es imprimimos telas por metro y vendemos el metro tal cual, ¿no? Para que luego el cliente fabrique, o sea, lo confecciona ellos mismos. Y también damos el servicio de confección. Entonces, desde nuestro, por ejemplo, esa tulipa, pues la ha hecho el cliente. Nosotros no fabricamos la tulipa, ¿no? Pero nosotros sí que hacemos cosas sencillas, pues bueno, nos piden muchos pañuelos, bolsas, ese tipo de productos, ya sí que se los mandamos nosotros al cliente terminado. A ver, mentiría, los tejidos que más vendemos son los más baratos, eso es indiscutible ahora mismo, por lo menos nosotros en la realidad, ¿no? que vivimos. Pero sí que es verdad que nosotros notamos que cada vez más hay una concienciación por parte del cliente que quiere, o por lo menos necesita saber o quiere información. Nos pasa mucho cuanto más profesionalizado está el cliente o cuanto más formación tiene, más nos lo exige, ¿no? Nos pide pues, esos certificados de sostenibilidad y tal. Nosotros trabajamos con más o menos 25 tipos de tejidos naturales y otros 25 tipos de tejidos sintéticos. Los sintéticos principalmente son poliéster y los naturales tenemos algodones, lino, seda, etcétera. El poliéster lo imprimimos por sublimación, que es como he comentado antes, que es como empezamos, y el tejido natural lo imprimimos con tecnología Epson también y lo imprimimos con pigmento. Tanto uno como otro tienen certificados, las tintas tienen certificado Ecotex y en concreto el natural también, que es una máquina que incorporamos hace un par de años, tiene también certificado GOTS. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos tendiendo a meter el máximo de referencias que podemos
que tengan algún tipo de certificado. En el caso del poliéster, metemos poliéster reciclado con certificado GRS, y tienen todos Ecotex también, o la mayoría. Y en el caso del algodón o de los naturales en general, intentamos que la mayoría también tengan certificado Ecotex y sumarle algún otro certificado. En el caso del algodón, que sea GOTS, y luego hay, pues bueno, en las viscosas hay Ecovero, hay una serie de certificados que, bueno, que nosotros la tendencia es ir por ahí. Es verdad que hay algunos clientes que les da igual, es decir, que les da igual que tenga algún tipo de certificado que no, lo que quieren es el precio barato y hacer un producto lo más económico posible. Pero sí que notamos, como he dicho antes, que hay cada vez una mayor conciencia de eso. Y esa es un poco la tendencia, ir por ese camino. Justo abordas un tema peliagudo, que es ese del precio, ¿no? Por mucho que se le añada al valor, la capa de valor de sostenibilidad, al final el cliente se continúa priorizando mucho el precio y eso hace que dificulte a tu proveedor, ¿no?, conseguirle el precio suficiente como para dar el precio que te está pidiendo tu cliente, ¿no? Y esto es una discusión que tuve con una tercera persona que no ha podido venir por un tema de salud, que es François de SQL Initiative, y justo es un ejemplo de cómo trabajar este tipo de materiales en base a la economía circular. Ellos lo que hacen es transformar plástico recuperado de entorno marino, transformarlo en hilo de poliéster y con ese hilo de poliéster generar tejido, ¿no? Y habéis tenido la oportunidad en Textilify de estar trabajando con esos tejidos con diferentes calidades, diferentes caídas, diferentes pesos. Pero a él, concretamente, lo que siempre le preocupaba y lo que siempre me dice: sí, Raúl, pero el precio. ¿Cómo convenzo a mi cliente? El precio, ¿no? Al final se van a ir al tejido X que no les está aportando este valor. Ellos tienen a su vez como empresa un plan de sostenibilidad, pero no están integrando aquello que están comprando en cuanto al material en ese plan de sostenibilidad. Y piden precio, ¿no? Y yo os pregunto a vosotros, ¿cómo salvamos esto, no? Porque claro, es algo muy complicado, que se supone que con todo, en cualquier tipo de sector, cualquier mercado, siempre ha pasado que al final el precio se va autorregulando y llega un momento en que se estabiliza o se puede equiparar, ¿no?, en el valor añadido. Pero a día de hoy es muy complicado poder ofrecer algo que se asemeje al precio que el cliente está pidiendo y que además le estemos aportando esa capa, ¿no? ¿Cómo superamos ese challenge, ese desafío? En SQL, por ejemplo, que nosotros hemos hecho el proyecto, ahora pondremos fotos de lo que hemos hecho con esos tejidos. Hemos hecho una sarga, hemos utilizado una sarga de SQL con la que hemos hecho cojines y unas fundas para unos asientos y demás. Unos manteles también creo que iban, en fin, diferentes productos. Han funcionado de maravilla la impresión, o sea que son perfectamente válidos, pero claro, es verdad que son, yo te diría, como incluso el doble de caros prácticamente que el tejido que yo compro de forma habitual, ¿no?, que ya tiene su certificado y demás. Entonces creo que se tiene que apoyar de alguna manera, lo comentábamos el otro día, con el producto final tiene que transmitir ese valor, ¿no?, como para que el cliente entienda que está dispuesto a pagar ese dinero de más, ¿no? Y lo comentamos con el ejemplo de EcoAlf, ¿no?, que ha construido pues todo su storytelling por detrás, ¿no?, con tejidos de redes de pesca reciclado y tal, y luego, claro, hacen un producto que si te compras un plumífero de estos de EcoAlf te vale 300 o 400 euros y la gente se lo compra. O sea, que es que no es una cosa porque el valor que están aportando creen que es superior al precio, ¿no? Yo en ese paso, yo no he podido dar ese paso y me hubiera encantado meter muchos más tejidos de SQL en nuestro catálogo, pero al día de hoy no lo hemos hecho. Por eso, porque entendemos que ahora mismo podemos conseguir, o al final estamos haciéndolo a día de hoy, ese tipo de tejido con esos certificados que nos quedan un poquito más baratos y que no se nos suben tanto de precio al cliente final, ¿no? Creo que el cliente tiene que pensar mucho para conseguir darle salida a eso, tiene que apoyarse mucho, tiene que hacer muy fuerte la marca, ¿no? Y hacer fuerte la marca ya sabemos que vale mucho dinero y claro, no todo el mundo es EcoAlf, obviamente, ¿no?, para llegar a esos extremos. Hay que generar una historia, ¿no?, que al final la marca tenga esa historia que puede explicar, se tiene que acabar de comunicar y demás. Por lo tanto, yo creo que sí que el factor sostenibilidad sigue teniendo más salida en el B2B,
¿no? En este caso, proyectos que se trabajan para empresas, por lo que decía de que se alinee con objetivos propios, que al final en una auditoría o en un informe no financiero la empresa también lo pueda incluir como un proyecto, otro proyecto más. Pero yo creo que sigue costando en el B2C, ¿no? El consumidor final, Entonces, el intermediario, que es la marca que a ti te encarga, si lo tiene que vender a un consumidor final, por ahí se pierde en ese canal, ¿no? En esa cadena. Sí, también por reforzar un poco lo que comentabas sobre el valor añadido. O sea, imagínate lo que es eso, mantener un equipo ahora mismo de entre 15 y 20 personas si lo que tienes que vender es cartón, como Carton Lab. O sea, que la gente tiene asociado el cartón a un material barato, a un material desechable, a las cajas, a tal. Entonces, bueno, pues nosotros no vendemos cartón, no vendemos tela, vendemos un valor añadido que es el diseño, que es la diferenciación y que también aporta unos beneficios económicos cuando ves un poco la foto de conjunto de lo que te ahorras en transporte, lo que te ahorras en montadores, lo que te ahorras en la posibilidad de reutilizar esa misma producción, ¿no? Y bueno, y ahí ya estás viendo que los números salen. Y creo que somos un ejemplo de que al final los números salen. Que una empresa desde Murcia esté trabajando en todo el mundo, ¿no? Recientemente pues hicimos un proyecto con Noder súper interesante en Texas, o hemos hecho cosas en Indonesia. Eso significa que hay un valor mucho más allá y que los números salen. Hay que encontrar la oportunidad y el cliente que sepa valorarlo, y está ahí, ¿no? En cuanto al B2C, pues sí, es cierto que te compras una chaqueta de EcoAlf, ¿no? y te la compras y te crees que estás salvando los océanos, ¿no? Pero por polemizar un poco, o sea, no sé hasta qué punto el destino de un residuo industrial debe de ser nuestra ropa, ¿sabes? Creo que es una manera un poco extraña también de ver las cosas, ¿no? Es una salida más en sostenibilidad. Sí. Yo lo que sí que creo, y en relación a algo de lo que decías, que no siempre un cliente tiene en cuenta los costes indirectos, ¿no? Y quizá un ejercicio que lo hablábamos, Nacho, era el cómo hacemos que en la propia factura aparezca detallado el coste que ha derivado de la producción de ese producto, que a lo mejor en la producción, en el transporte, en la recogida, si se genera un residuo, pues el impuesto o no que haya que pagar en base a un residuo u otro. Todo esto no se tiene en cuenta en el precio, pero muchas veces forma parte de esa propuesta de valor en sostenibilidad, y quizás sí que había que repensar cómo presentamos el proyecto incluyendo todo eso, ¿no? Para que el cliente sea realmente consciente, ¿no? de esos costes. Eso es algo que también tú comentabas el otro día, me parecía interesante, sí. ¿no? A ver, a nivel de métricas es complicado poner eso en manifiesto, pero sí que los clientes un poco más concienciados sí están pidiendo datos como de la huella de carbono que implica el proyecto en el que estás trabajando, ¿no? Y ahí sí puedes aterrizar y comparar con pues, otras soluciones mucho menos sostenibles. Y cada vez será más la necesidad de añadir esas métricas, a eso me refiero, ¿no? Y cómo agruparlo todo y dar todo de un vistazo. En base al repensar del título de la charla, ya hemos comentado, hemos avanzado, pues se generó un proyecto del que ambas empresas han formado parte, han sido partners de este proyecto, un proyecto elaborado para Ibis Styles, que ya aquí en Ceprin lo medio presentamos en su momento, pero ahora ya pues podéis ver el resultado, ¿no? del proyecto. Entonces ahora os cogemos 2 minutitos porque vamos a verlo en un vídeo y así podéis primero ver de qué estamos hablando y después bajaremos un poquito más al terreno de la participación de cada una de las empresas en este proyecto, ¿sí? Así que le damos al vídeo. Nós procurámos um projeto de design criativo que nos viesse ajudar a contar as histórias dos nossos hotéis. Vimos também reforçar aquilo que é a decoração e o desenvolvimento e a criação de novos hotéis que podem estar baseados em soluções sustentáveis, mas ao mesmo tempo respondem às necessidades dos nossos clientes e ao conforto que um hotel exige. En la que hemos aportado
una tecnología a un sector como la moda y las artes gráficas que requiere de procesos de menor impacto, de ahorro de agua y de consumo energético. Hemos aportado esa tecnología capaz de imprimir directamente sobre tejidos para elaborar estos nuevos diseños que han dado una vida a dos hoteles Ibis Styles, una nueva vida, un nuevo colorido y una nueva manera de entender el diseño de interiores, en el cual no vale el contaminar, el generar residuo de por sí, sino que hay que buscar ese tipo de procesos como en este caso. Este proyecto encarna el ADN de Ibis Styles a combinar creatividad con sostenibilidad. Es una gran oportunidad para demostrar nuestro compromiso con el medio ambiente y la innovación en el diseño hotelero. El objetivo como tutora del proyecto ha sido que los alumnos disfrutaran del trabajo en equipo con otros futuros diseñadores de otras especialidades, teniendo la sostenibilidad como eje transversal. El mayor reto que hemos tenido como estudiantes de diseño ha sido encontrar el proyecto ideal para hacer la intervención en un espacio como es el del Hotel Ibis Style Bogatel. Enquanto aluna da Lisbon School of Design, foi muito interessante esta abordagem criativa, trabalhar com uma marca, um hotel que já tem esta vertente de facto mais criativa, em que todos os hotéis acabam por ter um conceito diferente, e juntar com a sustentabilidade e percebermos ao longo deste processo o que é que existia no espaço que poderia ser reutilizado, que ideias poderiam ser transformadas, mantendo a identidade do espaço que já existia. Com marcas com esta preocupação de sustentabilidade, da proveniência dos produtos, da sua origem, até ao momento da instalação, toda essa cadeia nós tivemos que pensar desde o que temos no local até à sua execução final. La demanda del tejido reciclado y en este caso de poliéster reciclado cada vez va en aumento, los clientes cada vez lo demandan más. Nosotros somos conscientes de ello en Textilfy y por ello nos hemos preparado con tecnología Epson para poder acometer este tipo de trabajo. La principal tecnología que aporta Epson en el proyecto es la tecnología de impresión digital con el cabezal Precision Core, lo que nos permite la máxima precisión y eficiencia en el proyecto y todas las impresiones que hacemos con Epson. Sequoia Initiative ha sido creado en 2016 con la visión de limpiar los océanos juntos. Tenemos más de 2.500 marcas y proveedores que nos ayudan a recuperar este plástico y a transformarlo en un nuevo producto, concientizando a los clientes finales a través de productos inspiracionales. Yo creo que las ventajas principales y beneficios medioambientales del uso del cartón son que es un material reciclable, además de ser un material ya reciclado de por sí. Temos o maior prazer de ter participado neste projeto, porque realmente teve a consideração de ser prioritário tratarmos destes materiais de sustentabilidade que realmente ameaçam o nosso futuro e temos de ter todo esse cuidado. Os nossos clientes procuram a marca Ibis Styles pela sua criatividade e para as nossas equipas será um orgulho pertencer ao único hotel em Portugal com este projeto. Conseguimos criar um projeto inovador, tanto do ponto de vista do design, como da criatividade, como do uso de materiais sustentáveis e de uma forma prática e com utilidade no dia-a-dia e que vai servir milhares e milhares de pessoas todos os dias. Menor impacto a la hora de imprimir sobre materiales reciclados y upcycled, como se dice, y con una palabra clave en todo ello, colaboración. Pues este ha sido el proyecto que hemos estado trabajando durante últimos casi 2 años con diferentes partners, proveedores de materiales, ellos también como productores en este caso, para estos 2 hoteles Ibis Styles, uno en Lisboa, otro en Barcelona, en el que
de alguna manera lo que se ponía, y yo acababa con la última palabra del vídeo, era colaboración, ¿no? Pues lo que se priorizaba era cómo crear un proyecto colaborativo que transversalmente se trabaje desde el punto de vista de sostenibilidad y toque toda la cadena de valor. Y la primera cadena de valor era la del diseño, la primera parte de la cadena de valor, y lo que quisimos era intervenir directamente sobre el futuro, o el talento futuro de los diseñadores que ya trabajaran desde ese punto de vista. Y la verdad que el resultado ha sido bajo nuestro punto de vista, muy bueno. Especialmente el Hotel de Lisboa, que al principio mostraba en el vídeo unas imágenes en blanco y negro de cómo estaba antes de la intervención y cómo ha quedado después. La verdad es que el cambio es sustancial, gracias, entre otras cosas, al trabajo que han hecho estas dos empresas. Así que es un proof of concept. Lo que queríamos era hacer una prueba piloto para una cadena hotelera, demostrarle que se puede hacer el diseño de otra manera, pensar desde el inicio de otra manera, que tuviera una doble función, que se pudiera volver a utilizar parte de lo que se ha trabajado en el proyecto y todo ello también enlazando un poco con esa concepción que tiene Carton Lab, ¿no? De pensar desde el minuto uno en el final de los propios productos. Así que, no sé, Nacho, si quieres comentarnos un poco Carton Lab, la participación que se ha elaborado de lo que hemos visto, etcétera. Sí, a ver, nuestra participación aquí ha sido bastante puntual porque creo que lo importante de esta aventura en la que nos invitaron a enrolarlos es el trabajo en equipo, la colaboración. Y nosotros participamos en la creación de esa trasera colorida con motivos vegetales que habéis visto en el vídeo, y para hacerlo todavía más colaborativo, pues buscamos una colaboración con un diseñador freelance ucraniano que trabaja en Alicante, que se llama Dimitri, que tiene una página web que se llama Geometrics, que hace origamis de papel y de cartón. Y con él hicimos cientos de unas pajaritas que están colgando de ese espacio, que aparte de nuestra producción un poco de la trasera, pues creo que quedó muy bien y que le dieron un toque muy especial. Y ha sido muy ilusionante trabajar. El esfuerzo que han hecho de arrancar desde el diseño de los estudiantes, los proveedores, los industriales, los que diseñamos y tal, hasta los hoteleros, ¿no? Un diseño final, creo que es la clave de la dirección en la que debe ir la sostenibilidad, ¿no? Nosotros desde nuestra área de influencia podemos abarcar más bien poco, pero unidos y desde una zona donde cada uno podamos un poco ejercer un papel, aunque sea modesto, pero puede crear resultados concretos como este que realmente tienen mucho sentido. De hecho, era parte de lo que te transmití en su día cuando empezamos a hablar de esto, José, si te acuerdas. El hecho de que se genere un ecosistema propio, ¿no?, de trabajo y que se aporten visiones diferentes, especialidades diferentes, expertise diferente, para dar lugar a esto, ¿no?, un proyecto colaborativo en el que quizá quien más ha aprendido han sido esos estudiantes que han estado desde el inicio, pero me parece interesante en ese sentido. Luego, cuando ves el resultado ya final, que es lo chulo, ves todo lo que hay detrás desde el diseño, porque si os habéis fijado, nosotros hemos hecho la parte, los taburetes los hemos hecho también, son los puffs estos redonditos, los caminos de mesa, los manteles, los cojines y demás, las fundas de los sofás. Y ahora ahora que lo ves todo integrado, te das cuenta de que cómo aportas valor con eso, ¿no?, con el diseño, porque si os fijáis, claro, todo ese color, aunque los taburetes sean lisos, todo ese color se ha impreso de un Pantone concreto que nos han pedido. Hemos hecho pruebas de color para alinearlo todo y demás, y ahora cuando lo ves todo así, claro, no es casual, obviamente, ¿no? Claro, tú lo ves, te queda bonito y la vista te dice, uy, qué guay ha quedado esto, pero claro, hay un trabajazo detrás de todo ese proceso, desde el diseño a la producción, que todo quede alineado, el Pantone, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, te das cuenta de que este tipo de colaboraciones aportan mucho valor en eso también. Y no nos hemos visto las caras, que ha sido todo, excepto con Raúl, ha sido todo con email, llamadas y demás, nada más. Todo remoto, pero que era interesante también como el proceso del diseño, de la idea, del concepto que tenían los estudiantes, había que hacerlo realidad, ¿no? Claro, eso había que de alguna manera también bajar a la realidad con vuestra ayuda, con el rediseño, ¿no?, a su vez. A nosotros nos pasa eso mucho y luchamos todos los días con ese tipo de clientes, porque claro, ellos saben diseñar, digamos, pero nunca se habían metido en la parte de producción. Entonces, explicarles cómo es esa parte de producción también y cómo nos tenían que trasladar los archivos, cuáles eran las limitaciones, ¿no? Porque muchas veces
encontrar ese tipo de... Encuentra siempre ese tipo de problemas, obviamente. Entonces yo creo que los que más han aprendido sin duda han sido ellos, eso está claro. Sí. Pues al final el proyecto lo que ha tenido es un resultado para un hotel que priorizaba dentro de su propio plan de marketing como empresa, como grupo hotelero, la creatividad, el diseño y la sostenibilidad, y de alguna manera se ha dado respuesta a través de este proyecto, ¿no? En base al futuro, y tú ya apuntabas algo al principio, con ese challenge que te ha puesto algún cliente, ¿qué pedimos a la industria para que la circularidad, la reutilización, la recogida y vuelta a darle una segunda vida a los productos sea aún más real y efectiva y eficiente, ¿no? ¿Qué le pedimos? ¿Qué pedimos a la industria en general? Pues lo primero sería aterrizar industria, ¿sabes? Porque es como ¿qué le pedimos a los Reyes Magos? ¿Qué entendemos por industria cada uno de nosotros? Para que no sea un concepto como muy abstracto. O sea, para mí industria es aquel señor de gafas que está ahí, Carlos, que fabrica el material con el que trabajamos, ¿no? O eres tú, el industrial de Epson que hace la impresión, o somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué le pedimos? Pues yo a la industria, que sois vosotros, me pido tomarme un café con cada uno de vosotros y ver qué podemos hacer desde nuestra área de influencia para mejorar las cosas. Porque si no, todo se queda en un plano muy abstracto que no llega a nada más que buenos deseos, ¿no? Y creo que desde nuestra área de influencia sí podemos. Nosotros ahora tenemos un proyecto muy bonito este año de generar interacción con todos nuestros vecinos del polígono industrial que ni siquiera conocemos y que vemos cada día cómo salen toneladas de residuo de cada uno de ellos que seguramente podemos incluso aprovechar de alguna manera, ¿no? Bueno, pues empezar por ahí, por eso dar pasos dentro de nuestra pequeña área de influencia. Es como alejarse un poco, ¿no? O sea, al final la industria somos todos. Es el tejido, ahí te apunto una, pero es el tejido que está unido por diferentes puntadas y cada uno de nosotros somos una de esas puntadas, ¿no? Y generamos, si lo miras de lejos, ves exactamente que está la palabra industria allí, ¿no? Ribeteada con el hilo y tal. Pero si no estás viendo la I por separado con la N y con la D, ¿no? Y quizás sí que, y esto es un ejemplo, ¿no?, de este tipo de proyectos, pero que sí que es cierto, o CEPRIN es un ejemplo, ¿no?, en que tiene que haber esos momentos de verlo un poco más en perspectiva y ver qué está haciendo cada uno para que ese valor sumado genere un valor aún mayor, ¿no? Eso sí que a veces falta, es cierto, ¿no? Y esa comunicación, y yo aplaudo esta iniciativa que tenéis de hablar con los vecinos, porque me parece súper interesante y que creo que la mayoría de empresas no hacemos, ¿no? En la mayoría de los casos, y quizá es un primer paso, lo que esté más cercano, más próximo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, el futuro? No hemos hablado de... hemos hecho referencia antes a los tejidos, como a los certificados y demás, a las tintas también. Luego nosotros, propiamente, que también somos industria, obviamente, el proceso como tal de impresión también lo hemos intentado reducir. Es decir, o lo hemos tratado de hacer lo menos agresivo posible y lo más sostenible posible, ¿no? Que es, en todo el flujo de impresión que nosotros hacemos, nosotros no utilizamos agua ninguna. Nosotros imprimimos directamente en máquina. Si es el natural, lo imprimimos directamente, el tejido literal, pasan los cabezales por encima de la tela y luego solo le damos calor seco en una calandra. Entonces la calandra solo consume electricidad y además tenemos instalaciones fotovoltaicas en la cubierta que nos permiten arrancar la calandra por la mañana, ¿no? Entonces sería muy guay, ¿no?, que toda la cadena, ¿no?, industrial, o sea, yo me lo imaginaba, ¿no?, algo así, pues yo he intentado hacer incluso hilar, ¿no?, mis propios, yo decía, jolín, si yo de mis propios desechos textiles pudiera hacer mi propia tela, sería ya como una utopía. Y de hecho a día de hoy creo que es una utopía porque yo no he conseguido todavía hacerlo, ¿no? El otro día veía una almazara de Jaén que cada uno lleva 100 kilos de aceituna y a cada uno le sacan sus 25 litros de aceite y se lleva el tío más contento que nada sus 5 garrafas de aceite para su casa. Imaginaros, ¿no?, que pudiera llevar a un sitio tus tejidos, ¿no?, y decir, oye, los quiero reciclar, los quiero hilar y luego con eso me fabrico yo lo que quiera. Bueno, y hacerlo yo, obviamente no a nivel particular, pero un poco sí yo a nivel de empresa, ¿no?, de decir, estos son mis desechos y los voy a volver a utilizar de esta forma. Pero creo que estamos muy lejos, que casi es, como te digo, una utopía de eso. Pero bueno, y que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables en esa parte, ¿no?, de lo que nos toca. Siempre que podamos hacer la cadena un poco más sostenible, pues, y que esté en nuestra mano, pues mejor.
hay una parte de ese futuro que también es la personalización y oye, pues vamos a producir única y exclusivamente aquello que se va a consumir, que es donde estáis. Claro, nosotros hacemos impresión bajo demanda total, es decir, nosotros no producimos nada que no hemos vendido previamente. Todo lo que tenemos en stock es tejido en blanco y en cuanto entra el pedido es cuando nos ponemos a producir. Además, el tejido en blanco que tenemos, normalmente tampoco hacemos pedidos muy grandes, seguimos trabajando con proveedores intermediarios o importadores relativamente pequeños que nos dan ese, digamos, ese plus de yo poder pedir una 100 metros, 200 metros de hoy para mañana y yo no tener que tener estocado 3.000 metros porque he tenido que producir expresamente eso para mí, ¿no? Entonces, funcionamos con stock muy controlado, muy pequeñito. Nosotros tenemos 20.000 euros estocados, ese es el inventario. Y con eso, de 50 tejidos distintos, producimos en nuestro día a día. Si nos entra un pedido muy grande, no lo puedo producir si no le pido tejido a mi proveedor. Y ya os digo, todo lo que entra diariamente es lo que, según entra, nos ponemos en marcha, lo producimos y se lo servimos al cliente en menos de una semana. Nosotros vemos mucho de eso de la personalización y por eso toda la innovación que estamos presentando de alguna manera tiene que ver con la personalización, ¿no? En el ámbito del textil, pues para dar soluciones de impresión, sublimación, tanto impresión directa en el caso Mona Lisa, que es lo que tenéis vosotros en Textilfy, para tejido natural, y también el DT Film, ¿no? Que todo el mundo con el DTF, pues también DTF, ¿no? Al final que estén las tres posibilidades y que las tres posibilidades den capacidad de salida a producción personalizada. Y eso implica también reducción de residuo, control de consumos y esos costes indirectos que hablábamos antes también, pues que se puedan repercutir de una manera diferente, ¿no? No tener que estar repercutiendo a un cliente que no tiene por qué pagar los excesos de stock que tú estás generando, ¿no? Eso es por donde vemos el futuro de Epson en la industria, como decía antes, pero también con esa mirada amplia que nos permita conocer bien los estadios. No sé si en el público hay alguien que tenga otra visión, que quiera compartir algún ejemplo. Sería vuestro turno para finalizar esta charla. Pasamos micro. ¿No? Pues en ese caso la damos por finalizada. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos haber aportado algún detallito.